Ok, estamos gravando. Olá, mais um conversatório. Hoje é dia 11, não? Dia 11 de junho, e temos 11 a de junio. presença do dramaturgo e docente. Também foi professor de roteiro. Tem uma carreira como dramaturgo que já em países como Colômbia, Itália, Grécia. Bueno, foi do estudo de teatro. E já terminado seu curso na Sala Beckett, Alberto Tola. Hola, buenas noches, Clever. ¿Cómo Buenas estás? noches, que tal? Muy bien. Já Muchas gracias por eso. estava há pouco com curso em Obrador, não? Iba a hacer un curso en el Obrador, el Uhum. primero que impartí ahí como profesor, porque he trabajado a veces como traductor Sim, simultáneo en talleres, traduciendo talleres de dramaturgia ahí. Pero justo llegó el COVID, ah, me dieron la opción de hacerlo online o no y decidí posponerlo. Así que todavía no lo he dado. Supongo, espero que este invierno ocurra. eu pensou com COVID, que é a primeira pergunta, não? Como está conseguindo criar? Entrevistado umas 40 pessoas e está muito dividido, é tipo Barça Madrid. Alguns conseguem criar, outros não conseguem criar. ¿Cuál es el É, Barça? ¿Los está, que crean o los que no crean? está 50-50. Uns não conseguem criar, estão em momento de contemplação e observação, e outros estão escrevendo como loucos. Tu, como está vivendo este processo? Bueno, yo he tenido dos fases. La primera del confinamiento, Hum, eh, yo me sentí como eufórico porque por fin había como tiempo, espacio mental hum, y escribí. escrever. Y como muy feliz de estar como en mi casa y que como tranquilo. Y Hum, luego la fase del desconfinamiento para mí ha sido más difícil que la del confinamiento. No sé si sabes, Clever, que yo leí que los presos se suicidan cuando tienen la libertad condicional. Entonces, este caos del desconfinamiento a mí me ha afectado mucho más, me ha costado mucho más concentrarme, hum. todo esto. Eu Pero havia durante el lido, confinamiento sí he podido trabajar. sim, eu havia lido de transtornos mentais. Alguns presos têm muitos transtornos que podem levar ao suicídio. Albert, tu havia comentado no início do conversatório de que havia tinha um curso de dramaturgia em La Beckett, e esse curso afinal havia possibilidade de ser online, bueno, e afinal não é realizado. Pergunto sobre isso por tema desta primeiro os cursos, a migração dos cursos online para as redes sociais, não por videoconferência. Tu está, tu está vivendo esse processo, está tendo que adaptar-se a dar classe, impartir as classes desde as redes sociais, e como funciona? De manera muy agotadora, ¿no? Uhum. Funciona, es muy agotador. La verdad es que si yo tuve este conflicto de que cómo qué hacer con el curso de la Beckett casi al principio del confinamiento. Uhum. Quizás si me hubieran planteado la pregunta más adelante, a lo mejor sí que me hubiera atrevido a hacerlo online después de, porque he hecho algunos Uhum. cursos online. Uhum. Eh, empecé da- Empezamos con Rodrigo García Olza, que es mi compañero teatral. Sim, sim, Tenemos la compañía Nigredo juntos sim, y eu que es visto mi livro de Ninho editor, Fóssil, actor, director, ¿no? Ninho Eh, eh, Fóssil e outras, os ninhos, também he visto o Rodrigo em Los Los Niños Morelia, Oscuros de Los Morelia. Oscuros de Morelia. El tema es que nosotros sentimos como las ganas como de aportar algo en medio del confinamiento y entonces decidimos hacer un taller solidario de dramaturgia con alumnos que habíamos tenido de talleres anteriores Uhum. y quisimos trabajar como sobre el mito de Perséfone porque nos Oh, parecía que era primavera, que uhum. estábamos como en el reino de los muertos.
y que si salíamos, no salíamos, salir del confinamiento, toda esta cosa. Y entonces dimos un primer taller solidario y pues era conmovedor, ¿no? Porque de repente había una persona desde Venecia, otra desde Estados Unidos, otra desde Madrid, varios desde Madrid, otros desde Barcelona. Y fue una experiencia grata. Hombre, yo no te voy a engañar, Clever. Para mí esto es un paliativo. O sea, para mí no es lo mismo que el vivo, ¿no? Es decir, hay una atmósfera de sensibilidad, sobre todo en el trabajo que a mí me importa hacer, que tiene que ver con desarrollar una escritura más intuitiva, etcétera, que es difícil online. Es muy difícil manejar los tiempos y, por ejemplo, también a mí me ocurre que doy coachings de escritura personales y también es difícil online. No es que no se pueda, o sea, funciona, es posible y hombre, tiene ventajas porque de repente puedes juntar personas de muchos lugares, ¿no? Y esa mezcla es interesante. Pero también de repente hay algo que con una mirada se resuelve, se bloquea o se desbloquea, o hay algo que tú dices y que estando ahí, eso tiene un efecto. En cambio, hay que remarcar mucho online las cosas, ¿no? Para que lleguen, hay que repetirlo, hay que manejar los tiempos de un modo un poco tiránico. Esta cosa del Zoom, de poder apagar, silenciar a la gente y decir, bueno, ahora lo tienes que decir en 3 palabras, ahora uno intenta sacarle virtud a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo encuentro que es un ejercicio de síntesis, que es bueno con el tiempo, porque de repente tienes que escribir solo en una página, porque el tiempo de lectura, entre que pones el micro, quitas el micro, no sé qué, todo eso es mucho tiempo. Te obliga a decir cosas muy concisas, muy fuertes, muy claras, y ese no es un mal ejercicio para la dramaturgia. Tiene dos lados, ¿no? Esto. Estava pensando porque tu tem uma trajetória também, paralela à carreira como dramaturgo, bastante com reconhecimento a nível internacional, tu tem uma carreira muito extensa dentro do âmbito da docência. Eu recordo exatamente do Círculo de Confluência, e partindo das classes de contaminação, de dramaturgia contaminantes, tu facilidade de conduzir os criadores a seu mundo. Não sempre me quedei com aquela frase, de repente me senti mulher. É uma frase fantástica. Quedou muito marcado este curso. Esa frase es de una amiga mía que escribía novelas rosas para Argentina y que cuando no sabía cómo acabarlas, decía, bueno, yo cuando no sé cómo acabar, pongo, y en ese momento me sentí mujer. Y así escribió como 13 o 14. Y entonces es una frase que uso a veces para los ejercicios de escritura conducida, para obligar a la gente como a incorporar un planeta marciano, ¿no? En medio del ejercicio de repente. E encantou, marcou muito essa classe tuya. Observar como tu conducia los criadores a su mundo, desde la escritura. Muchísimas gracias, Clever. A mí lo que me ocurre es que yo he sufrido en las propias carnes bloqueos muy fuertes. Porque yo he tenido una formación terriblemente teórica. Entonces yo estudié dramaturgia en el Instituto del Teatro, que eran 5 años, que era muy teatrología realmente en aquella época. Ahora ya se escribe más, con gente como Victoria Spumber, como Enric Nolla, pero en aquella época era muy con grandes eruditos, ¿no? Gente muy sabia, pero muy orientada a la teoría. Y luego yo quise estudiar en Berlín y me fui a Berlín y me metí más teoría todavía en Berlín. Y entonces realmente yo era como una pequeña cabeza teórica y entonces me llamaron muy jovencito para dar clases de teoría del guión en una escuela de cine y seguí como estudiando más teoría. Y entonces, pues yo a fuerza de tantas sentencias me había como sentenciado a mí mismo realmente y yo estaba dejando de escribir. Tenía ataques de ansiedad, engordaba y dejaba de escribir.
Y entonces yo tuve la suerte de tener un gran maestro que es Abilio Estevez, un dramaturgo cubano maravilloso, que me cogió muy jovencito y que fue como a romper contra todo esto. Y, y entonces, pues yo acabé la carrera de dramaturgia, tardé casi 2 años en escribir mi obra de final de carrera porque estaba bloqueado y, y el profesor se estaba comiendo al escritor, ¿no? Entonces, yo dejé la escuela de cine, yo dejé todo eso y empecé a desarrollar como una metodología para convertir la escritura, que es una cosa muy mental, en algo más intuitivo y en algo más vinculado con la intimidad con la palabra. O sea, como en la conexión o la intimidad entre la palabra y el autor, ¿no? Entonces, en ese sentido, empecé a desarrollar un método contaminante o cleptómano, a veces lo llamo de una manera, otras de otra, en el cual la metodología, en la que me ha apoyado mucho Rodrigo, se trata de robar, ¿no? Es decir, de robar situaciones, de robar personajes, de robar frases y de no juzgar la escritura. Por ejemplo, cuando acaba un ejercicio, lo habitual en los talleres de dramaturgia, y que tiene, son técnicas que sirven a cosas distintas, son magníficas también, pero lo habitual es que se analiza la escena, ¿no? Eso para un cierto momento de desarrollar la técnica va muy bien, pero hay momentos en que que bloquea mucho. Entonces, yo nunca comento los ejercicios. Esto es algo que aprendí con Roland Schimmelpfennig, a quien ha traducido mucho, que no comentaba nunca los ejercicios, sino que Roland conducía la escritura, la mirada sobre lo teatral, a través del siguiente ejercicio. Es decir, la corrección se daba por la escritura o se da por la escritura del siguiente ejercicio, ¿no? Viendo los problemas que ha habido, se genera una dramaturgia inducida que conduce a la corrección, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó es que dije, ostras, esto está muy bien. Y entonces, robando un poco de Abilio, que me había ido muy en contra de esto teórico, robando un poco de Roland Schimmelpfennig, pensé, ostras, ¿y si en lugar de leer las escenas, de comentar las escenas, para que haya una especie de feedback, lo que podemos hacer es escribir las frases que más nos han llamado la atención o con las que más conectados hemos estado de las escenas que ha escrito el compañero o la compañera? Y entonces, esos son los Shakespeares que yo llamo. Y entonces, alguien lee una escena y entonces yo digo las frases que me han llamado la atención. Y si otro en la mesa tiene las mismas frases, dice Shakespeare. Y si 50 y 5 en la mesa tienen esa frase, dicen Shakespeare. Entonces, de algún modo, es como un juego muy lúdico, pero el autor va teniendo como un mapa mental de en qué momentos estaba conectado y en qué momentos tenía menos interferencia de la mente y estaba más conectado con el estómago de algún modo. Entonces, eso es un modo de ir afinando la escritura sin pasar por lo racional, sino por lo intuitivo. Y entonces, luego jugamos a robar, obligatoriamente, personajes, frases. Y entonces el ego va quedando de lado, porque una cosa muy molesta de los cursos de dramaturgia, yo lo he sufrido mucho como alumno, es la comparación, ¿no? Enseguida es normal, ¿no? El autoestima está en juego, te comparas con el otro, has recibido más elogios, menos análisis, más análisis. En cambio, esto de algún modo va siendo como que todo es de todos, y entonces en lo que te concentras es como realmente en la escucha de tu relación con la palabra y, y vas como saliendo de tu lugar de confort, porque también es un poco violento que tienes que como cambiar, coger un personaje que no es tuyo, coger una situación, y entonces vas abriéndote a otras miradas de lo teatral, a otras convenciones. Y eso fue lo que hicimos en Colombia, que tú decías, con el interés, digamos, de que pues, por ejemplo, ahí son convenciones poéticas muy distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los colombianos les parecía que los catalanes escribían muy poético y en cambio y que ellos escribían muy realista,
y a los catalanes les parecía que los colombianos escribían muy poético y que ellos escribían muy realistas. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque hay como convenciones o ideas de qué es lo teatral. Y bueno, el Zoom permite hacer estos encuentros con América Latina, que antes tenías que coger un avión, como nosotros hicimos. Pues ahora están muy bien tus iniciativas, ¿no? También, Clever, porque creas estos vínculos tan fuertes. Yo sí llegué a Colombia, la relación con La Maldita Vanidad fue gracias a Teatro de los Argonautas, que mandó una pieza mía, ¿no? Tantarantana es la nave madre, ¿no? Tantarantana. La nave madre, Que nos pero une. tú eres otra nave también É que não é que nos une, importante. não, porque tu está aí impartindo as classes de dramaturgia, está com o Julio e com a Constança e com o Pies, não? Então todos os projetos nos unem, esses projetos nos unem, não? Mas o que me deu muito interessante de tu trabalho que quando tu faz esses comentários sobre a dramaturgia, me recorda muito minhas conversações com Javier Daut e com a Cíntia Edu, porque são docentes também, e é curioso porque os outros conseguiram lograr a ter carreiras muito distintas, não? Tu tem uma carreira de dramaturgo muito distinta, mas também tem uma carreira como docente muito distinta que pode ser que todas essas vivências de dificuldades que tu has tenido que ultrapassá-las ha provocado também que tu construísse uma fórmula, não? Uma proposta de ensinança de escritura teatral que seria um método, não? Que é muito importante. Ojalá llegue a serlo con los años, ¿no? Eu creio que sim, tio. A poco, ¿no? Eu creio que sim, que é um método e creio que seria interessante. Creio que seria muito interessante poder levar esse método a outros países, a Itália, a Argentina, poder compartilhar, porque creio que é o que tu colocava quando tu está num grupo de escritores, numa classe, alguma coisa assim, aí sempre aquela tensão de que se tu conseguirá escrever bem, se as pessoas vão... Es que es muy estresante. Sí. Eso es muy estresante y bloquea mucho la escritura, ¿no? Sí, es muy... Sí, y a veces hay gente que es muy frágil en el grupo. Por ejemplo, yo siempre me he sentido muy incómodo en los grupos. Sí. Pero eso no significa que no puedan escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una atmósfera de escucha en lugar de una atmósfera en la que uno tiene que construir algo? Sino más bien como dejarlo emerger. Porque si no, lo que ocurre, yo mismo cuando en algunos coachings de escritura he tenido que rehacer problemas que yo había causado como profesor de guión, por ejemplo, ¿no? Que había llenado la cabeza de las personas y las había puesto en una actitud de crítico, en que las personas creemos, y yo mismo como alumno de dramaturgia era así, creía que sabía las cosas, pero realmente no las sabía porque no las sabía aplicar. Entonces también el ritmo de entender una idea, una técnica, una herramienta y aplicarla, y no buscar la siguiente herramienta hasta saberla aplicar, es un ritmo lento. Isso é curioso porque dentro de uma das coisas que caracteriza, que he visto, uma das coisas que me chama muito a atenção de tu classe é esta maneira muito pausada, muito tranquila de falar, de colocar, não? E isso de alguma maneira abre um caminho, não, para que as pessoas se sintam cómodas. Muchísimas gracias. Es que yo creo que el oficio que tenemos, el tema del juicio es muy importante, porque mira, yo tengo la sensación que hay que ser muy delicado en algunos momentos y muy duro en otros. Pero si eres duro cuando toca ser delicado, no funciona. Y si eres delicado cuando toca ser duro, te vuelves autoindulgente y tampoco funciona. Entonces, es muy importante al principio quitar el juicio. Y eso realmente es un entrenamiento difícil, no juzgar lo que uno hace. Y luego hay una fase del proceso en que hay que juzgar con mucha dureza, ¿no? Lo que uno hace, porque está en la fase de corrección. Pero no hay que confundir esos procesos.
Yo los he confundido muchísimo, por supuesto. Yo he sido un joven pedante, un estudiante de dramaturgia pedante que con la idea, con la cabeza llena de estructuras que no las sabía aplicar, ¿no? Entonces el tema de la velocidad también es como importante de no intentar acaparar demasiado, ¿no? Tema bueno, a própria teoria, não? Algumas vezes teorizamos muito, não? Uh-huh. Sí, y se apagan muchas cosas, porque luego no... ¿De qué te sirve esa teoría si no la sabes aplicar, ¿no? Entonces queremos como ser, no ser dramaturgistas, sino dramaturgos, ¿no? Sim. E é muito difícil impartir uma classe com 6, 7, 8, 10 pessoas e o coach diferencia muito, Albert. Sí, sí, porque con el grupo cada uno tiene su neurosis que entra en combinación con la de uno y hay energías muy distintas, ¿no? Entonces hay grupos que se crea como, hay como una energía con la que tú tienes que lidiar. Y también las personas se pueden esconder más en los grupos. El problema de las clases particulares es que hay una intimidad tan grande que las personas realmente tienen que querer escribir, porque si no lo dejan. Porque ahí hay un momento que no te puedes escapar, ¿no? Entonces es duro, es fuerte, ¿no? Pero también, claro, se puede avanzar mucho, pero realmente tienes que querer escribir. Y luego hay una línea muy difícil entre como que te vuelves un poquito terapeuta y, por ejemplo, a mí no me gusta cruzar esa línea porque a mí me gusta trabajar sobre el objeto de la escritura, ¿no? Hay compañeras y compañeros que se mueven mejor en esa línea, que a veces entienden que también la escritura tiene algo de terapéutico, que es cierto, pero yo, por ejemplo, ahí nunca me he sentido cómodo, ¿no? No me he sentido nunca con herramientas para ese tipo de trabajo. Antes hablabas de Pies. Pies es un programa de teatro y danza comunitario de palabra y movimiento con Constanza Bringic y Julio Álvarez, que llevamos haciendo desde hace 9 años. 9 años. Y para mí eso ha sido una gran escuela porque vamos todavía ahora íbamos por el confinamiento, pero vamos a las escuelas, al aula de acogida con chavales que a veces no saben leer ni escribir catalán ni castellano y hacemos ejercicios de escritura con ellos. Entonces, eso ha sido un entrenamiento también para encontrar ejercicios de escritura que tienen su origen, ¿no?, en esta cosa de pistola en la nuca, en el trabajo que hacía Sanchís Sinisterra. Yo fui a los talleres de Sanchís desde los 18 años, pero aplicable a gente totalmente ajena a la escritura, ¿no? Entonces eso también es como un entrenamiento de encontrar ejercicios que las personas pueden hacer independientemente del nivel en el que estén, ¿no? Que si tienen un nivel de técnica más alto, le sacan un provecho distinto a si hay un nivel de técnica más bajo, ¿no? Pero que permite el acceso a la escritura independientemente de tu nivel. Entonces eso también ha sido un entrenamiento para este tipo de orientación del trabajo de la que tú hablabas, ¿no? Como se dá uma aproximação em um projeto como que esse, não? Entre o dramaturgo, a Constança, que é uma coreógrafa, Julio, que é diretor teatral e também manipulador de muñeco. Como se dá este encontro dramaturgo, da coreógrafa, o diretor? Como se dá esse encontro porque o projeto Pies é um projeto intergeneracional, porque aí desde jovencito, como tu acaba de colocar, que está tendo seus primeiros contatos com... São imigrantes, vêm de outros países, contato com o catalão, contato com o castelhano. Há pessoas jubiladas. ¿Cómo se da ese encuentro? Bueno, fue Julio realmente, que tú sabes que Julio Álvarez en Venezuela tenía un grupo de teatro en un barrio un poco difícil, ¿no? De Caracas, Maracaibo. Entonces él tenía siempre como este espíritu del teatro de calle, del teatro social. Nos convocó un montón de dramaturgos, de directores, de coreógrafos,
y el proyecto en realidad al principio lo hicieron varias personas, lo hicimos varios grupos de trabajo y realmente al final sobrevivimos Constanza y yo porque teníamos como un amor muy grande por este trabajo y también una química especial entre nosotros y con Julio. Y ha sido como toda una investigación de un lenguaje propio. Si tú has visto los espectáculos, es muy particular. La relación entre la palabra y el movimiento es como toda una investigación sobre la relación entre la palabra y el movimiento. Y también trabajamos sobre improvisación de movimiento y sobre escritura conducida y sobre improvisación de escritura. E intentamos también probar que la escritura nazca del cuerpo, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si hacemos un ejercicio de escritura que viene seguido después de un ejercicio coreográfico, ¿no? Esa palabra tiene un tono distinto al tono que es una palabra si nos sentamos en el escritorio, ¿no? Entonces intentamos este tipo de cosas, o a veces es una frase la que genera el movimiento. Es un trabajo de escucha muy compenetrado y también vemos qué pasa con el grupo, ¿no? Porque también hay personas que a veces se sienten más cómodas con un tipo de trabajo, con otro. Y luego hay un trabajo de dramaturgia no escrita también, porque hay piezas donde no hay palabra, pero yo siento que son como una dramaturgia escrita de arriba abajo, ¿no? Para vosotros também agregaram ao grupo refugiados, não? Sí. Que deve haver histórias impressionantes, desgarradoras. Deve sair poéticas muy duras y muy Hay bonitas momentos también. muy duros, y de hecho hay una línea muy difícil y es como huir del efecto teatral, ¿no? Que Kleber hay muchos momentos de que aún no tiene uno como dramaturgo diabólico, que es, estaría como tentado a usar algunas historias, ¿no? De refugiados y no solo de refugiados, también de gente de aquí, en las escuelas. Y entonces uno tiene como que decir, bueno, yo no estoy haciendo pornografía escénica, ¿no? A mí me molestan mucho los espectáculos comunitarios y yo sé que a Constanza y a Julio también les ocurre, que hemos salido a veces indignados de algunos espectáculos en los cuales se usaba la historia personal para crear un efecto teatral, ¿no? Entonces ahí pones víctimas sobre el escenario, ¿no? Sí. Y a mí me interesa más la línea de una narración imaginaria que está llevada a cabo por personas reales, ¿no? Y donde hay una ambigüedad siempre, de qué es verdad, qué no. Trabajar sobre los sueños, trabajar sobre los sueños, los deseos y también los sueños nocturnos, ¿no? Sobre la imaginación, realmente la imaginación, la ficción, que puede esconder algo de verdad, pero tú no sabes exactamente. Y ahí hay una distancia que es teatral también, ¿no? Porque cómo dar una distancia teatral trabajando sobre una base real, ¿no? Este es un poco el problema. Y la distancia es muy buena para todo, ¿no? Siempre la distancia es buena, en cualquier caso. E funciona, não? Sí. E funciona. Eu recordo eu fui ver em Otantarantana, he visto La verdadeira história de James Dean. Ah, sí. Uy, pero eso es Hace años, de eso hace hace años, tiempo. hace tempo. Que tú eres un hombre fiel. É o Ninho Fóssil, que já foi em El Ático, 22, arriba. Não? E fui a ver o último que já que essa se começou em Bogotá e terminou em Barcelona, que foi Los Ninhos Oscuros de Morelia. Existe alguma linha em comum entre as três obras? Entre el niño fósil, James Dean, el niño fósil. O Fóssil e Os Ninhos Oscuros de Morelia, e aí uma terceira peça, é uma trilogia, não? Vino lunar, vino Vino lunar. Lunar. Los Vino tres una lunar y se fue solar. Ah, Es una trilogía, sí. Bueno, sí, me no fue sonaba. pensada como una trilogía, pero fue ocurriendo que uno es repetitivo y entonces, como se repite, pues le llamas trilogía, ¿no? Que en realidad es tu obsesión. Sí, hay algo que ver que tiene como en torno a la adolescencia y a la violencia en la adolescencia. Y también Los Niños de Morelia y Vino Lunar
trabaja en el tema de la guerra civil, de los recuerdos de mi familia, que la mitad son inventados y mi familia dice, pero ¿qué dices? Y esto no pasó y ya, pero a mí me pareció oírlo de niño, ¿no? Y ya está. Ya. Qué bueno. Y, Y es, bueno, los niños oscuros de Morelia teniendo una repercusión bastante importante en América Latina porque fue, gracias a ti, Clever. Ha tenido gracias a ti enviamos por la ¿cómo se por llama? DNI más D. Exato. No, por o ciclo de autores em Bogotá. E os chicos se enamoraram de la obra, se enamoraram da obra e quedaram completamente encantados. E foi uma experiência não muito bonita, não? Sí, porque como dicen en Colombia, me dieron champú, que es como que tienes tus 15 minutos de glamour, ¿no? En la vida, así. Bueno, eu creio também que tu trabalho tem essa capacidade também, tu trabalho, não? Porque é uma obra que a América Latina foi o destino de muitas famílias, muitas pessoas que se foram por la guerra civil e de alguma maneira os netos não puderam ter um contato com uma parte das histórias de seus abuelos, não? Sí, a mí lo que ha pasado con Morelia ha sido muy conmovedor, porque la pieza, gracias a tu sistema de lecturas, se ha leído en varios países de América Latina y de ahí han salido diversos montajes y se estrenó primero en Colombia, como tú dices, antes que el montaje con Nigredo y dirigido por Elena Fortuny hicimos Helena, en Barcelona, con Marc Pujol, con Lluís Marquès y con Rodrigo García Olza, ¿no? Pero en Colombia, Daniel Diaza, de La Maldita Vanidad, se conmovió con la pieza y fue muy bonito porque Dani la quería montar sí o sí, con dinero o sin dinero. Entonces la iban a montar así de manera muy sencilla y yo iba a ir siempre, pero no sabíamos si iba a haber el dinero para que yo fuera ni nada. Y de repente se ganaron un premio que fue maravilloso porque la pudieron montar en condiciones, me pudieron llevar a Colombia, me pasearon en coche, me llevaron a cenar, fue maravilloso, un teatro precioso, fue una experiencia como, tuve el sueño latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Bueno, sería interesante que esa obra, yo creo que los niños de Morelia tienen una vida muy larga, porque si tú, cualquier Bueno, país de esto Latinoamérica. eso es lo que te comentaba, ¿no? Que es una obra que yo pensaba que era una obra muy circunscrita a la guerra civil y como muy local, pero lo que pasó en Colombia es que encontraron como una analogía con el pacto de paz durante el narcotráfico, ¿no? Se estrenó la obra en el pacto de paz durante el narcotráfico y entonces de repente un amigo de Turquía también encontró que tenía resonancia con Erdogan. Y entonces, bueno, es estas cosas, ¿no? Que son muy fuertes, que luego en Chile también, que de repente como hay una cosa que refleja otra cosa, ¿no? Y con los niños de Morelia yo tuve la experiencia que más sufrí en un teatro en toda mi vida. Sí. Porque sí, pero pasó una cosa muy fuerte, Clever. Porque estábamos a punto de hacer una función en el Teatro de la Grada, en Madrid, que es una salita alternativa. Y de repente llegó la chica a la taquilla y nos dice, Albert, es que mira, es que hay un niño de Morelia en la puerta, en la taquilla, que dice que si hay un descuento por ser niño de Morelia. Los niños de Morelia, para los amigos que nos estén escuchando, fueron un grupo de republicanos, de niños republicanos emigrados, que nos mandaron a México en un barco para ahorrarles la guerra y fue un auténtico horror lo que pasaron. Y muchísimos no volvieron. Bueno, pues uno de los pocos que volvió estaba en la puerta, con el único superviviente que queda en España, Manolo, y estaba en la puerta del teatro, ¿no? Y entonces que pidiendo un descuento, si por ser niño de Morelia ya tenía un descuento. Entonces, bueno, vino, se sentó en primera fila
cuando los actores decían los nombres de México, él corregía la manera como se decía, así, tal. Y cuando terminó la obra, él subió inmediatamente, salieron los actores y él subió. Hay un momento que se abre una maleta y se buscan fotografías, pero no son fotografías de México, son fotografías de mi familia. Entonces él entró a buscar, a ver si se veía, ¿no?, en las fotografías, y los espectadores pudieron ver a los niños falsos de Morelia, de los actores, y luego al verdadero, ¿no?, inmediatamente. Entonces fue una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo estaba aterrorizado, o sea, porque una cosa, Clever, es que tú en tu casa imagines una historia, además una historia homosexual que no tiene nada que ver con los niños de verdad, y escribes esta obra, vale, sí, te documentas, pero yo qué sé, ¿sabes? Y la otra es tener a una persona que realmente vivió aquello viendo tu obra. Es Yo desgarrador. estaba aterrorizado, yo estaba aterrorizado. Y entonces no he sufrido tanto nunca en un teatro como eso. Y entonces él me esperó a la salida y me dijo, tú eres Albert, sí, sí. Me dice, pues los niños de Morelia, muy bien, pero ¿por qué oscuros? Dice, nosotros no éramos oscuros. Y claro, yo pensé, no, le dije, el oscuro soy yo, Manolo, no se preocupe, el oscuro soy yo, claro que no. Lo que pasa es que luego empezó a contarme historias de él, porque él era uno de los jovencitos, era uno de los meones. Los meones eran los que se hacían pipí en la cama, que tenían 6, 7 años. Y era Lolo. De hecho, yo cuando me había documentado para escribir la obra, sabía de él, ¿no? Y yo le dije, bueno, y las historias que me contó eran para escribir otra obra más terrible aún que la que yo había escrito, ¿eh? Con lo cual no eran oscuros porque era un niño y cómo lo recordaba él, ¿no? En cambio, el que yo me había basado en un libro de Emetrio Payá, que era otro de los niños de Morelia, que estudió historia para poder contar todo esto. Y él tenía 19 años cuando vivió todo aquello. Claro, la mirada de alguien de 19 años era muy distinta de la mirada de alguien de 6 años, ¿no? Y dije, no, pero es que, Manolo, yo me he basado en el libro de Emetrio, y me dice, ese era un cenizo, Emetrio lo veía todo siempre negro. Hostia. Sí, sí, muy fuerte. ¿Y sabes cómo llegó al teatro? Porque estaba su mujer tendiendo la ropa y hablando con la vecina, y la vecina le dijo, oye, ¿qué haces esta tarde? Dice la vecina, voy al teatro a ver Los Niños de Morelia, que es una obra que dan aquí abajo. Vivía al lado del Qué teatro. fuerte. Y él dice, coño, pero si Los Niños de Morelia, pero si el Manolo es el niño de Morelia. Pues vente. Así fue. Qué fuerte, tío. Fue muy fuerte. O sea, el único niño en Morelia que quedaba en España estaba en la esquina del teatro y tendiendo la ropa. Así es la vida, ¿eh? Es muy raro. Tu tem uma conexão muito forte com o mágico também, não? Porque tuas obras têm uma coisa muito mágica e tu vida também, tu contando um pouco sobre esse repasse tua relação com a dramaturgia, tua formação, teu teórico, a criar um método, é duro, tu passa por um processo muito duro, pero por um momento, há determinados também muito mágico em tu trajetória, não? ¿Qué quieres decir con eso, Cleber? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que se pasan por las situaciones que tú habías pasado, habían dejado el teatro. Y tú, Sí. con limón, hecho una limonada, ha creado un método y ha sobrevivido y ha conseguido crear Bueno, tampoco fue todo tan trágico, ¿eh? Ahora lo he explicado, yo soy un poco peliculero. Sí, pero todos nosotros pasamos por ahí, quien estudia teatro, ¿no? De uma classe de 18, pode ser que um ou dois sigam na carreira, não? Sabemos como funciona este mundo. Mas também, uma das coisas que tu comentava, quando empieza pies, passam várias pessoas, pero os que sobrevivem pies, tu e a constância. E não pode olvidar de que também a loucura, a aventura que Julio construi, que é o Ático 22, tu também está aí. No sé, yo no sé si lo de la magia, sí, yo lo siento así, un poco mágico,
yo no sé, yo he tenido como una fe. Yo tengo como una fe en que las cosas se dan y sí. Hay un grupo de dramaturgos de Madrid que se llama Teatro del Astillero, hacen una broma Sim. y dicen que hay los autores homomágicos y los Hum. heterorealistas. Y siempre me dicen, tú eres homomágico, tú Como escribes obras mágico. homomágicas, E heterorealistas. heterorealistas. Que bueno. Entonces quiero escribir una obra heterorealista para quitarme el mote de encima de homomágico. Sí, no Que sé. bueno. Que bueno. Yo sé, yo tengo como una confianza en el teatro. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí el teatro me gusta mucho. Uma Yo, fé no yo teatro. sí, tengo como una fe en el Uma teatro porque relação espiritual, podemos dizer? Tu tem uma relação muito espiritual com o teatro? no sé, ¿qué es una relación de...? O sea, que yo creo que el teatro sirve para mover cosas interiores. Sim, o teatro está muito em tu Sí, yo creo que espírito, sí. em tu Yo alma. creo que, mira, ¿sabes qué pasa? Que Hum, yo creo que nosotros, la gente del teatro, hum, tenemos una oportunidad muy grande porque en cada obra hum, pasan muchas cosas, ¿no? hum, Conflictos, cosas. Y en esas obras tenemos como una oportunidad de entender que cada uno de nosotros cumple como una función, ¿no? hum, En la hum, vida y en relación a los demás, y que somos energías complementarias. hum, Y la gente normalmente se casa, se divorcia, hum, pierde una casa, se arruina para tener este tipo de hum, experiencias, y nosotros podemos hacerlo todo solamente haciendo una obra de teatro, ¿no? hum, Entonces a mí me parece que hay algo de un proceso como de afinación o de hum, reflexión sobre uno mismo que puede tener que ver con la experiencia teatral. hum, Eso sí, quizás sí, sí lo pienso. Y luego la otra cosa que amo mucho del teatro es que cuando tú escribes un poema, y a mí me encanta escribir poemas, y no es que una cosa me parezca mejor o peor que la otra, pero en un poema una idea, una metáfora, pasa de una cabeza a otra cabeza, ¿no? hum, Pero el teatro, una metáfora, un personaje, hum. pasa de una cabeza a la realidad. Está vivo ahí, es matérico, ¿no? Y eso me parece increíble. Eso a mí me... La primera vez que yo vi a Alicia González Laá, que es una actriz que es mi hermana, pero que además he escrito mucho para ella, con Salento, que dirigió Andrea Segura, que también ha sido siempre una gran cómplice, Uhum, no me dejaron ir a la sala de ensayos, ¿no? uhum, Y casi hasta el final. Y de repente yo cuando entré en la sala de ensayos, por primera vez en mi vida veía una obra mía puesta en escena. Y yo veía que Alicia, uhum, que el personaje de Beatriz, reaccionaba al margen de mí, pero no solo al margen de mí, sino al margen de la actriz. Y aquello estaba vivo, y se movía y decía, y a mí me pareció una cosa totalmente, me enamoré, ¿no? Me pareció fascinante, misterioso, não? misterioso, muy raro. Todo es muy Misterioso. raro, ¿no te parece? Se a pessoa, porque tu tem uma companhia, isso tu deve viver experiências como porque tu tem uma companhia também e tu seguramente acompanha o processo dos atores. Né? Tu leva quantos anos trabalhando com Rodrigo Garcia Ouça? Con Rodrigo García Olza llevamos 7 años Uhum, trabajando, pero ha sido muy intenso, ha sido un amor muy uhum, intenso y hemos producido mucho. uhum, Y yo le agradezco mucho porque él me da muchas ideas, a veces son ideas suyas y las escribo yo, a veces no, son mías, pero hay un trabajo muy intenso de editor. He aprendido mucho también con él para el tema de las clases porque tiene un talento en decir las cosas de un modo que no te hacen daño, sino que las hacen crecer. Un talento muy especial. Y también, en paralelo, he trabajado mucho con Andrea Segura y con Alicia González desde hace 20 años, que también montábamos piezas y teníamos la compañía A3. uhum. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A Que me he pergunta é perdido se ahora. tu acompanha esse processo, porque tu tem essa coisa que comentava antes, essa Ah, relação misteriosa que tu tem com o teatro, tem com os atores, e ah, que acaba avivando experiências. Não? E tu tem um trabalho com o Rodrigo Garcia Ouça já há já um tempo. Não? mm, E é uma espécie de eu dizia antes que tu tem uma relação espiritual com o teatro, e tu também tem uma relação espiritual com o Rodrigo, não?
7 años, y consiguió crear una compañía que es muy como difícil. un matrimonio espiritual. E ha conseguido criar uma companhia que é muito difícil, onde tu hace muitas coisas, pero o Rodrigo também atua bastante dentro da companhia, não só como ator, pero em Sí, outros él âmbitos actúa o também. dirige, ¿no? Depende. A veces buscamos, tenemos siempre como la sensación que cada obra pide algo distinto. Entonces, a veces, para mí es muy importante, y para Rodrigo también, que el director se enamore de la obra, que tenga una visión, no hacer encargo. Y entonces, a veces hay alguien que tiene una visión, entonces nosotros decimos, pues te acompañamos, ¿no? Desde la producción, que son siempre producciones maripili, ¿no? O sea, estamos ahí barriendo el escenario con el celo. Marujeo total. Marujeo total, con el rey de la brida, o sea... y a veces conseguimos más dinero, otros menos, depende. Y los procesos son muy largos porque creemos que las obras las tiene que hacer la gente porque quiere, y entonces a veces, pues claro, nos hemos de adaptar a las circunstancias y todo. Pero a mí me gusta mucho trabajar con los actores, porque yo creo que los actores siempre tienen razón, y pulir mucho los textos con la oralidad, con los actores, estar ahí. Y no dirigir los textos, ¿no? Yo, cuando he dirigido un texto mío, que en realidad solo ha sido con El niño fósil, yo he tenido la sensación de ser reiterativo, de que había una distancia entre texto y puesta en escena que yo no lograba vencer, y eso no significa que yo respeto muchísimo que haya gente que dirige a sí mismo. Yo simplemente, a mí aunque es duro porque a veces es la dramargura, ¿no? Pero también yo me he llevado tan buenas sorpresas, que las obras tenían dirigidas por otras personas. He sido muy afortunado en eso, tenían una fuerza mayor que la que yo nunca hubiera llegado a imaginar, y entonces yo me di cuenta que yo no era un director, que yo no tenía imaginación de director, y sobre todo no tengo el carácter tampoco. A mí no me gusta estar ahí en medio del conflicto, en esas presiones, tensiones. No, a mí me gusta estar como un poquito detrás, hacer los espaguetis para la compañía, pero sí trabajar muy directamente con los actores a nivel de pulir el texto, ¿no? Eso me encanta. É muito curioso tu comentar sobre o tema da direção, porque em Los Ninhos Oscuros, aqui em Barcelona, vocês criaram um equipo bastante. Eu sempre comparo um pouco com um partido de futebol, e uma coisa que me gostou muito de los atores, especialmente de Rodrigo, é que são o texto está muito bem confeccionado, pero também são tipo de atores que são atores que conseguem confeccionar, tipo, criar um trabalho muito limpo, muito bem polido, sabem dizer o texto, não? Quando digo o texto, é quase literário, tem essa capacidade de desenvolver um trabalho muito limpo. E me pergunta que a direção da Helena Fortuny também ha colaborado. Sí. Yo soy muy consciente que los textos que yo escribo son de mucha dificultad para los actores, porque yo he tenido siempre una lucha entre la teatralidad y la literatura, y reivindico un teatro literario. Fantástico. Rodrigo es un actor maravilloso, porque tiene una capacidad como una gran humildad y una capacidad casi como de desaparecer y de transparentarse para lo que necesita el personaje, no es nada exhibicionista. Y entonces esa limpieza es un trabajo muy, muy grande que él ha hecho, y con el que o como actor o como director, es como forma parte de la línea que él intenta darle a la compañía. Y con Helena Fortuny, un trabajo feliz en ese sentido, porque Helena también es actriz directora. Y Helena, aparte de estar totalmente de acuerdo con esta línea, Helena es una especialista en narraturgia. Es decir, ella como actriz, por ejemplo, recuerdo trabajos como Eileen Shakespeare, dirigidos por Marta Gil, o en Sarab también, que es una pieza que yo escribí, que dirigió Andrea Segura.
en multitud de trabajos de Elena, también en el Saramago, ahora el ensayo sobre la lucidez, es muy especialista en decir textos muy narrativos, ¿no? Eu vi ela numa obra com Claro, a Maria eso Gilmar. fue la directora ideal para esta pieza. E o texto, porque o texto tem uma delicadeza, tem Gracias. uma poética muito profunda, tem esse literário que eu havia comentado, que para o ator, creio que um texto que também tem um recorrido literário para para um ator do porte de Rodrigo, um ator que ele gosta da literatura, que sabe ler, tem essa capacidade de desenvolver um trabalho com total limpeza e destreza. Eu creio que a direção de la Helena ajuda, não, esse texto que existe na história dura, pero tem uma poética, uma delicadeza. Creio que a Helena tem essa capacidade, como diretora, como atriz, era a pessoa perfeita para conduzir esse trabalho, não? Sí, ¿no te parece que a veces la gente de teatro tenemos como una paradoja entre como la hipersensibilidad y la resistencia, una cosa muy rara? Sí. Y creo que Elena también es así, ¿no? Tiene esa capacidad de ser muy resistente. Además, Elena, yo siempre digo que reina sobre la materia porque lo sabe hacer todo. Sí. Y desde coser hasta todo, 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 todo. Y luego tiene esa dimensión de esa profundidad intelectual, ¿no, Elena? Y este oficio teatral tan fuerte. Y también Marc Pujol, que es un... O sea, es sí, o Marc, otro, o sea, es que... y Luis Marqués otro, o sea, es que son Stradivarius, porque a mí me ha pasado como de que los actores volvieran el texto teatral, porque a veces era teatral a ratos, ¿no? Esto a mí me ha pasado. Y por eso, trabajando mucho con actores, bueno, vas logrando que la literatura se vuelva teatral, y yo he aprendido a escucharles siempre, porque tienen razón siempre. Si no son perezosos, que a veces los hay, pero si no lo son, y mi familia teatral, que para mí son mi familia, no lo son, entonces yo les escucho siempre, porque digo, uy, aquí esto no suena bien, aquí hay un engranaje que falta, no es orgánico. Vamos para o final do conversatório, pero me gostaria que tu abrasse pouco dessa aventura também com o Rodrigo, também está implicado com a participação em El Grec, com o texto La Noche Sin Tiempo. Sem Tempo, e además está taller de dramaturgia online, ¿no? Sí, esto es todo un proyecto de investigación dramatúrgica impulsado por el Teatro Tantarantana de manera pionera, heroica, y por La Maldita Vanidad, Jorge Hugo Marín, Daniel Julio Piazza, Álvarez, Ferran Murillo. Ferran, no podemos dejar de Ferran Murillo. No, Ferran es clave, Ferran no, es un ángel de la guarda que tenemos los dramaturgos de Barcelona. Y Pau Massaló lo dirige. Y entonces esto es una experiencia que es una locura, es totalmente anti-COVID, porque nosotros viajamos 2 veces a Bogotá, 5 autores catalanes, con Julio y conmigo, y tuvimos en 2 ocasiones 2 talleres, uno más de exploración, de crear un inconsciente grupal, con esta técnica contaminante, cleptómana de la que hablábamos, y luego escribieron los autores, las autoras, una pieza a 10 manos, yo conduciendo la escritura, coordinándola, y esa pieza se estrenó, que es una pieza experimental, es una pieza de investigación dramatúrgica, de probar esta metodología y de salir de nuestros lugares de confort, de todos, los míos para conducir esto, el primero, los de los distintos autores y autoras, y entonces creamos esta pieza experimental que se puso en escena en codirección, también porque trabajamos como por parejas, un dramaturgo o dramaturga catalán y uno colombiano. Entonces también un director catalán, Pau Massaló, y Jorge Hugo Marín, de Colombia, codirigieron esta pieza. Y ahora va a venir el Grec de manera confinada, ¿no? O sea, lo más anticonfinado que pudimos hacer, que nos mezclamos, más no nos podíamos mezclar, y no quiero saber hasta qué punto. Ahora vuelve al Grec
pero con auriculares, en un formato que a mí me gusta porque como es muy loca la pieza y muy imaginativa, ahora estamos reescribiéndola para auriculares, por Zoom la estamos reescribiendo para auriculares y para oírla como un espacio imaginario sonoro, ¿no? Y también qué pasa con esta obra, que es una obra de un protagonista que era un inmigrante que estaba en la calle, en las noches de supervivencia de ese inmigrante. ¿Qué pasa ahora con una situación con la que tenemos, con la gente que está en la calle, ¿no? También. Y también estamos organizando actividades paralelas porque esto es una investigación dramatúrgica. Entonces, hay un coloquio con los autores acerca del proceso y también va a haber un taller de escritura. Y el tema del taller, igual que el tema de toda esta como reescritura un poco, tiene que ver también con la sensación del luto de los muertos. La noche sin tiempo es la noche que se ponen las velitas en Colombia, que empieza la Navidad, y es una noche en que se disuelven en principio los límites entre el más allá y el más acá. Entonces, de algún modo, durante el COVID, también se ha creado este estado en que estábamos como muy cerca de la muerte. Pero ¿qué ha pasado con estos muertos, no? ¿Dónde están los lutos? Toda la gente que no ha podido hacer funerales. Y ahora despertamos de esta pesadilla y parece que no haya pasado nada, ¿no? Pero sí ha pasado. Bueno, estos son un poco como las reflexiones sobre las que estamos trabajando. Los autores son muy potentes. Bueno, son una lista de 10 autores, ¿no? Sí. Said Pasensky, Tania Cárdenas, Salvador, Johan Belandia, todos amigos, maravilhoso. Laura Mion, Laura Mion, o Salvador Sanches, Eric Eric Balbás, Barbá, ¿quién más? Jefferson Palacios Sí, y no sé si me dejo nada. Ah, y César Álvarez y Laia sí, Albert. sí, Así sí, que, digo, Laia Alsina, perdón. Así que un elenco potentísimo. Muy, muy en torno al ciclón también, porque fue un experimento de llevar a los autores del Internacionalização ciclón do Ciclone, do projeto internacional. Ciclone, que é o projeto de companhia Residência Delta Tarantana. Claro, y entonces la idea del GREC era la vinculación con América Latina este año, y a causa del COVID también muchos no pudieron venir, y entonces ha habido que desarrollar estas formas de Zoom para desarrollar y continuar el trabajo. Perfeito. Alberto, muchísimas gracias. Sé que teníamos que parar a las A las 9 em 9. ponto, pero necessitava que tu hablasse um pouco do projeto del GREC para finalizar Muchísimas o gracias a ti, conversatório. Clever, por estas preguntas maravillosas y que me han puesto en situaciones tan difíciles. Não, já conosco sua trajetória e creio que é interessante porque tu tem um trabalho também a nível da América Latina e que já passaram autores de Latinoamérica, de países da Latinoamérica, de Itália, de França. Tendremos o Steel, que está em Grécia, na próxima semana. São bastante pessoas interessantes que me apetecia charlar e que também estas pessoas puderam conhecer um pouco como pensam, suas ideias e como estão vivendo esse momento, conhecer sua dramaturgia. E creio que tu trabalho é um trabalho que desde de Latinoamérica se aprecia, desde aqui se aprecia e penso que poder escucharte é um lujo. No, gracias a ti, Clever, porque de verdad que el trabajo que haces de difusión de la dramaturgia, todos te estamos, o sea, muy agradecidos. Es maravilloso el trabajo que haces, de verdad. Estamos tentando. Ahora sim, te libero. Muitíssimas Venga, gracias. un abrazo muy grande. Sí, espera um minuto. Finalizar a reunião. Ok.